Bienvenidos al episodio 16 de esta segunda temporada de Legado Cinematográfico de Bigas Luna. Un episodio que en realidad es la segunda parte de nuestra entrevista con el montador Anastasi Rinos, que nos ha brindado muchísima información muy útil y por eso hemos decidido dividir la entrevista en dos partes, en dos episodios. Si no han escuchado todavía la primera parte, les recomiendo que la escuchen antes. Esa primera parte está ya disponible. Y el episodio se centra en las películas Bilbao y Caniche, con alguna referencia a tatuaje. En esta segunda parte hablamos más de la aventura americana de Bigas Luna y en concreto de la película Reborn de 1981, pero hablamos además también de la serie de televisión en cuyo montaje también participó nuestro invitado de hoy en 3 de sus capítulos, Q y el seus amics de TV3, que está además ahora disponible recientemente a la carta. También hablaremos de una película que no es de Bigas Luna, fue dirigida por Salgot, pero que fue coescrita con Bigas Luna. Les habla Santiago Fuz Hernández. Yo soy catedrático de Estudios Ibéricos y Cinematografía en la Universidad de Durham, en el Reino Unido, y junto a mi colega Carolina Sanabria, catedrática de la Universidad de Costa Rica, tengo el placer de copresentar este podcast, que además edito y coordino. Les dejo así con la segunda parte de nuestra entrevista con Anastasi Rinos. Anastasi, y ahora que mencionabas el trabajo con los niños, me gustaría que comentáramos en relación con precisamente la serie, aunque participaras en 3 capítulos, ¿cómo resultó la experiencia de haber trabajado con actores reales y con un muñeco, que era el propio Q? Y de pasar de trabajar de una película a una serie de televisión también, si nos comentarías. Sí, luego hablamos de Reborn en todo caso. De momento entremos con el tema de Q y els seus amics. Q y sus amigos. Bueno, yo ahí, para mí, el cambio mayor fue que Bigas ahí me pidió que aparte de dirigir la postproducción de toda la serie, dirigiera unos capítulos de la serie. Es decir, yo no había en aquel momento dirigido nada de ese nivel, de ese tipo. He dirigido pequeñas cosas, pequeños documentalitos, piezas muy experimentales, pero nunca había entrado en dirección de actores ni dirigir un capítulo de una serie. Con lo cual, para mí ese fue el primero, me gustó que me hiciera esa oferta, me dio una sensación de confianza, pero al mismo tiempo, evidentemente, me dio una sensación de responsabilidad. El trabajo con el muñeco, ahí esto, vamos a ser sintéticos, pues complejo. Hay 3 figuras fundamentales en la película. Uno es el propio Bigas, la otra es el director de producción que Bigas tiene, que es un amigo común, que es Eduardo Viñals, y con ellos dos, ahí en la cabeza del proyecto, empezamos a generar un producto que no había existido todavía en la televisión catalana, porque la televisión catalana acababa de nacer, por otro lado. Con lo cual, era producir algo para una televisión que todavía no tenía ni una orientación ni política, ni visual, ni de ningún tipo. Con lo cual, empezamos vírgenes, ¿no? Y el hecho de trabajar precisamente con un pequeño muñeco articulado, evidentemente nacía de que habíamos visto todos ET hacía muy poquito, y eso nos influyó a todos. Y queríamos hacer un poco la broma, esa broma esa cosa de poco respetuosa de Bigas que tenía con los mitos, es decir, pues vamos a hacer nuestro ET catalán. Y va, y con todos los tal, hacemos un ET catalán. Con todas las limitaciones del mundo, a nivel económico, por supuesto, todas, a nivel de platós, a nivel de todo, a nivel de cámaras, todo era muy limitado. Bigas ahí se equipó él personalmente con todo el equipo, que valoró que era mejor comprar las cámaras, comprar la sala de edición, comprar la sala de sonido. Es decir, lo compró todo, se equipó de todo y de algún modo nos hicimos autosuficientes y tal. La dificultad era grande porque el director de fotografía inicial, que fue Jaime Peracaula, luego pasó a ser José María Civit. Los dos tuvieron que luchar con esas limitaciones también de las cámaras. Es decir, nosotros, para disimular la pobreza del propio muñeco, el recurso era darlo siempre un poco a contraluz o en penumbra, con lo cual estábamos jugando con luces muy críticas. Y eso, las cámaras de aquel momento, que no eran el top que se podía haber comprado, por la cámara que Bigas pudo comprar, cámaras japonesas y Kegami, que daban un cierto resultado, pero no el mejor del mercado, pero dificultó muchísimo el trabajo con estas luces extremas, con lo cual
para que no se viera una cosa, entramos en el conflicto en otra, que era el conflicto técnico. Entonces televisión nos decía, hombre, cuidado porque ahí nos llega el material con mucho ruido visual, digamos, o nos llega muy quemado y estamos jugando siempre al límite. Pero en realidad no nos preocupaba demasiado, es decir, no. Y la verdad es que viendo ahora los capítulos, yo los he visto luego en diagonal, me los he revisado todos y tuvimos mucho valor de hacer una cosa así en aquel momento, porque realmente viéndolo ahora con la distancia de los tiempos no resiste demasiado, no resiste el análisis. Pero bueno, sí que había cosas que en aquel momento estaba bien que se hicieran y se hicieron, pero hay cosas que se aguantan más en el tiempo y esa se aguanta poco. Pero no, yo y ahí me lo pasé muy bien y además me descubrí a mí mismo que sí que podía dirigir y que podía romper ese mito del tema, sobre todo en el tema de dirección de actores, que es un tema que siempre es el gran fantasma si uno no ha pasado antes por el mundo o que sea el mismo actor o haya trabajado en teatro. Si no cuesta mucho para alguien que ha estado metido en la sala de montaje, de pronto hacer el salto, ¿no? Pero no, me gustó. La verdad es que es un proyecto que a mí me ha sido súper útil. O sea, luego me ha dado el valor de entrar en otros proyectos y me dio mucha agilidad a nivel de rodaje, que evidentemente no la tenía porque había rodado muy poquito. Y sí, no, yo creo que hoy en día se puede ver realmente, tal como decía el compañero Santiago, la serie se puede ver, está disponible en streaming en TV3, en TV3 a la carta, y además está en versión catalana, no creo que haya la doble, no hay versión española, creo. Está en versión catalana y, bueno, ya digo, está cargada de voluntarismo y de a veces de grandes precariedades de todo tipo. Ujú. Y merece la pena recuperarla para Yo creo que que sí, porque escuchen. aunque hay cosas, es que piensa que eso que yo estoy en un programa de radio aquí en Sant Just Desvern, en la radio local, y cada semana presentamos películas clásicas, ¿no? Y a veces el planteamiento de qué película queremos proponer, somos tres, pues cada semana lo propone uno distinto. Y a veces proponemos películas por el recuerdo que teníamos de ellas, decimos, es una película maravillosa que vimos en el 72, y cuando la revisamos y la vemos, realmente tampoco era tan maravillosa a veces, con lo cual, de algún modo, eso sucede muy a menudo. A veces otras sí, otras confirman que realmente sí era maravilloso. Mm. Hablando de joyas, ¿no? Que quedan ahí para la historia, realmente hemos hablado mucho de tanto de Bilbao como de Caniche y realmente después de estos hitos, de estos en realidad éxitos, sobre todo de forma retrospectiva, nos damos cuenta de la importancia que tuvieron esas dos películas en el cine de la transición, ¿no? Pero luego Vigas da el salto a Estados Unidos y regresa con Reborn, una película que se rodó allí en inglés con actores americanos en su mayoría y luego doblada a otras lenguas. Aquí sí que hay un cambio considerable, o tal vez tú no lo veas así, pero tanto de estilo como no sé cómo esto afecta al montaje. También, bueno, hay temas de doblaje de los que podemos hablar en un momento si te parece bien. Sí. No sé si tú observas una cierta continuidad desde las dos otras películas Uh-huh. a Reborn o crees que aquí hay un cambio desde tu punto de vista de estilo también. Creo que muchas cosas van a cambiar ahí, muchas cosas van a cambiar. Para mí, desde luego, vivido desde mi punto de vista, muchas cosas cambiaron. Todo era nuevo para mí. Los actores, sobre todo la interpretación de los actores. Es decir, yo estaba acostumbrado a un tipo de actores que ya os digo que a veces no eran ni actores, y en otros casos sí, pero eran actores de aquí, locales, con un estilo determinado, con unos tics, con una manera de trabajar. Al entrar con personajes como Dennis Hopper, que aparte de su locura personal en aquel momento, es un poco disparate a nivel de que estaba pasando una etapa muy mala que duró muchos años en su vida, pero que luego se recuperó, pero que estuvo en aquel momento, nos lo cogimos en un momento duro, no sabías dónde cortar. Es decir, no sabías dónde cortar. Cuando terminaban teóricamente de decir su frase, la interpretación seguía, cosa que en el cine español no pasaba. Es decir, en el cine español de aquel momento vivido por mí, cuando acababa de decir la frase el actor, la cosa moría al cabo de un segundo o dos. Ahí no sabías dónde cortar porque siempre había algo interesante detrás de la última palabra. Es decir, había una cosa. Y ahí esto ya me sorprendió. Para mí todo era nuevo. Entrar ahí con la lengua inglesa, que en aquel momento no controlaba demasiado. Es decir, a mí me costó
muchísimo. Yo tenía un equipo de 3 personas. Yo por primera vez tuve a 2 montadores más conmigo, es decir, éramos 3 montando. Yo era el jefe de montaje, pero en realidad tenía 2 montadores más conmigo que nos partíamos las secuencias. Tú vas a hacer esta, yo aquella, y a partir de ahí yo controlaba el trabajo de todos y al mismo tiempo montaba las mías de secuencias. Eso también era un método de trabajo que no había hecho hasta entonces. El sonido directo magnífico que había en la película, cosa que no lo tuve hasta aquel momento, no lo tuve. No por culpa de que no hubiera buenos sonidistas en España, sino por culpa de que los medios que se utilizan en España para hacer sonido directo o para hacerlo en aquel momento no eran los ideales, ni eran los espacios ideales, había que doblar luego muchísimo, era muy distinto. En este caso sí que se produjo una especie de pequeño premontaje, es decir, no nos lanzamos tan a la piscina como os dije antes, que nos habíamos lanzado en Bilbao, en Caniche. Aquí vamos más a paso seguro. Vamos a hacer un pequeño montaje primero de esas escenas, luego vemos... En realidad la película se premontó de los 55.000, 56.000 metros que rodó Vigas. Tengamos en cuenta que muchas películas se resolvían en aquella época rodando unos 12, 15, 18, 20.000 metros de negativo. Vigas rodó 55.000 o 56.000 en esa película. De esos 56 se hizo un primer descarte de material en Barcelona y nos llevamos a Estados Unidos 16.000. Y esos fueron los que viajaron con nosotros a Los Ángeles. Confeccionar ahí el casting de montadores, encontrar un ayudante estupendo que tuvimos los 3 en común. Patrick Crexton fue uno de los montadores, Tom Sabin fue el otro. Patrick cayó al poco tiempo porque no nos entendíamos, Tom siguió hasta el final. La precariedad en inglés, vuelvo a decir. Y luego cambiamos el método de trabajo, sí que cambió. Vigas ya no estaba ahí permanentemente pegado a nosotros. Vigas tenía el interés de penetrar en el mercado americano y de algún modo él Vigas siempre trabaja, es decir, y en este momento Vigas nunca descansaba. Es decir, Vigas cuando no venía a montaje, él estaba trabajando en el medio, conociendo gente, haciendo contactos. Es decir, Vigas se movió muchísimo en aquellos 6 meses de montaje que duró en Los Ángeles. Con lo cual ya cambió la mecánica de trabajo. Ya Vigas no estaba ahí con nosotros sentado a nuestra espalda, sino que venía una vez a la semana, era el sábado, y el sábado le enseñábamos todo lo que habíamos montado los 3 montadores. Y él ahí decía su opinión, tomábamos notas y trabajábamos en la corrección y luego seguíamos trabajando en las otras secuencias. Con lo cual, eso ya cambiaba el tipo de manera de relación. También cambiaba en el sentido de que yo, a partir de que me iba a casa, seguía viviendo con Vigas, porque vivíamos Vigas Luna, Luis Erce y yo en el mismo apartamento, con lo cual la permanencia de Vigas al lado era, en este caso sí era total, no en el montaje, pero sí en la vida particular. Luego descubrí todos los procesos interesantísimos de montaje de sonido, del sonido definitivo y de manera de trabajar el sonido que aquí todavía no habían llegado, de sincronización de vídeo y audio que aquí no existían, los sincronizadores automáticos, un gran estudio de Nyman Taylor de Hollywood con el que trabajamos, hicimos la preparación de banda sonora y las mezclas finales. Para mí fue un descubrimiento total, fue una maravilla. Ahí Ricardo Casals, yo recuerdo que cuando volví a Barcelona le conté y alucinó con el tema, dice, ¿cómo discos duros, discos de lectura láser, donde está todo el archivo ahí de la película? Cosas realmente que yo no conocía. Y muy bien, por lo demás el trabajo era el mismo, es decir, y Vigas, las obsesiones de Vigas, Ribón también vuelve a ser una película muy obsesiva, es decir, la propia obsesión de los personajes de la película, el propio carácter obsesivo, Vigas ahí le interesaba mucho ese tema. Entonces, de alguna manera volvíamos a tener personajes con una carga no igual a la de Leo en Bilbao, pero muy también enloquecidos, podríamos llegar a hacer una equivalencia entre el reverendo Harley y Leo de algún modo. Existe alguna conexión, ¿no? Y el lenguaje era más elaborado, el lenguaje de Vigas ya había sido más elaborado, había tenido más medios, había rodado con cámara E, con cámara B y con cámara C, es decir, que de algún modo había más elaboración de producción, pero creo que se mantenía el Vigas de siempre. Yo hasta ahí sigo viendo a Vigas. Bueno, luego viene el fiasco de San Sebastián, donde la película se pasa en la sección oficial y tiene una recepción necesariamente mala, porque yo creo que la película nunca encajó en el momento que estaba viviendo España. El tema de una película aparentemente religiosa no era quizás el momento más adecuado, y porque además pasó en unas condiciones terribles con un subtitulado que había generado un problema técnico en la banda sonora,
decir, había entrado, se hacía por un proceso químico y había afectado la columna sonora de la copia de la película, con lo cual todo el rato se estaba escuchando con todo, con los diálogos y con todo, un añadido de un sonido permanente, una claqueta, un tac, 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 durante hora 45. Con lo cual eso hacía insoportable el visionado, con lo cual tengo un pésimo recuerdo de San Sebastián de este año, ¿no? Pero realmente yo de la película tengo un recuerdo, y aprendí en esa película muchísimas cosas, sobre todo de la mecánica de montaje de una película en un territorio distinto al nuestro, mucho más riguroso, distinto. Muy bien. No sé si quieres decir algo rápidamente sobre el doblaje, porque claro, aquí sí que hubo versiones, ¿no? La versión americana, se doblaron ya, bueno, estábamos acostumbrados al doblaje incluso en las películas, antes hablaste de la versión catalana de Bilbao, por ejemplo. No sé si aquí desde el punto de vista de montaje, me imagino que el doblaje creó algún problema más o tal vez... No, no. Bueno, el doblaje realmente, yo participábamos como siempre se participa cuando se hace una película directa que se llama desde el punto de vista de la sala de doblaje. Le llaman las directas, son las que vienen del territorio español. Las de extranjeras son las películas que se doblan de manera ya convencional, pero las directas son las que ellos saben, los estudios, que ahí va a estar el director y muchas veces también el montador metido hasta el final con el proceso. La colaboración empezó en este caso en la elección con Vigas de los actores principales, quiénes iban a ser las voces que iban a doblarlos. Nos pusieron como director de doblaje Constantino Romero, que nos pareció estupendo, yo ya lo conocía muchísimo de otros doblajes de otras películas, y Constantino fue el director de doblaje, y él mismo se otorgó el doblaje de la voz de Harley, del protagonista, cosa que nos pareció perfecta a Vigas y a mí, no tuvimos ningún problema. En las otras voces que eligió Constantino hicimos alguna apreciación, y a partir de ahí se concretó. Estuvimos yo diría que en casi todas, si no todas, o Vigas o yo, sesiones de doblaje. Fueron bastantes, se hizo el doblaje mucho más lento de lo que hacen ellos normalmente cuando hacen una película extranjera sin director ahí, es mucho más ligero todo, con el director ahí evidentemente se cambian cosas. Pero a nivel luego de montaje y tal, el doblaje se ajusta absolutamente, el propio estudio tiene sus sistemas de ajustar determinados problemas que hayan podido surgir o los wild tracks de sonido que se hayan grabado los colocan ellos. Es decir, mi responsabilidad ahí ya terminó. Y creo que en general es así, o era así. Es decir, se perdía, la responsabilidad terminaba en el momento que se había terminado el doblaje, se hacía un control de ese doblaje, se daba el ok y a partir de ahí pasaba a manos del estudio que elaboraba las distintas versiones que se pudieran hacer. No queremos abusar demasiado de tu No, que va. tiempo, Anastasi, pero antes mencionabas Mater Amatissima, una película dirigida por Salgot, pero coescrita con Bigas Luna. No sé si hablabas antes de que el ambiente podría directamente ser casi parte de una trilogía con las otras dos que comentábamos con Bilbao y Caniche. Yo estoy de acuerdo, de hecho, con esa apreciación. Yo no sé si quieres comentar algo desde el punto de vista del montaje, o sea, que aunque no estaba Bigas Luna en la dirección, sí estaba en guión y además estás tú como montador pues de esas tres películas en realidad. No sé si a nivel de estilo, de montaje, tienes algo que añadir aquí. Muy rápido, para no alargarnos mucho. Yo creo que básicamente la personalidad de Salgot en aquel momento estaba muy afectada muy influido por Vigas. Es decir, Salgot estaba absolutamente influido. Además, Salgot era una persona era muy mitómano, con lo cual de algún modo vivía un poco la experiencia como si fuera Vigas de algún modo. Y de alguna manera eso se traducía, no tanto en el momento de rodar, no. En el momento de rodar rodaba distinto a Vigas, tenía otro tipo de actitud, era mucho más enérgico, era distinto. Y también era distinto en el sentido que él pidió que yo estuviera en el rodaje en este caso. Vigas nunca me había pedido estar en el rodaje, que Salgot quiso que estuviera ahí. Le daba una tranquilidad que yo creo que se materializó muy pocas veces en hechos concretos, pero a él le daba una tranquilidad, pues yo estaba ahí. Me hacía doble jornada, hacía o triple jornada, porque tenía que estar en el rodaje, tenía que estar en montaje luego, pero bueno, lo hacíamos. En aquella época éramos jóvenes y podíamos con todo. Pero Salgot también tenía una fuerte personalidad y de algún modo, y poco a poco la película fue pasando de ser muy Vigas a ser más Salgot, pero eso en el proceso ya de montaje. De alguna manera sí que había una manera de rodar que recordaba a Vigas, nuevamente los primeros planos, las cosas obsesivas, las luces
poca luz, es decir, a la historia misma yo creo que recordaba ese ambiente atosigante, pesado, denso de Bilbao, se reproducía en ese piso del ensanche con el pequeño Julito de la Cruz ahí, con Victoria Abril resolviendo un tema prácticamente insoluble, es decir, intentando resolver un problema realmente muy complejo. Todo eso estaba ahí. Y de algún modo la película, pues a mí sinceramente me pesó tanto, también lo decíamos antes, ¿no? La influencia que las películas pueden tener en tu vida personal. Yo recuerdo que me la llevaba a casa, pero además de una manera muy, muy especial esa película. O sea, la tuve, tengo un recuerdo también muy fuerte, muy intenso. De intensidad sería la palabra, ¿no? Y yo recuerdo haber llorado en esta película mientras la montaba, cosa que no me ha sucedido en demasiadas películas. En esta sí, en esta sí. Hay una escena, la escena de Pinocho en la pantalla de la televisión mientras la madre está dándole pastillas al niño y que a mí vamos, cada vez que la tocábamos, la retocábamos o algo, me producía una emoción tremenda. Es decir, y luego la anécdota de que estuvimos trabajando también con un tema musical todo el rato, que es Ignatius de Vangelis, que además, ya lo he dicho otras veces, con lo cual no hay problema, y ha pasado los años y ha prescrito el delito, pero realmente nos la apropiamos de manera absolutamente ilegal, es decir, nunca se pagó nada por ese tema. Pero bueno, esa es una anécdota realmente. Pero bueno, ahí estaba también un poco la magia del cine también en Salgot, se reproducía ese hijo que tuvo Vigas putativo de alguna manera, realmente era cierto. Salgot, yo no sé Salgot hasta dónde hubiera llegado, si hubiera seguido realmente, si hubiera podido seguir haciendo, realizando sus películas. Pues en ese punto, una de las últimas preguntas que tenemos ya, Anastasia, nos has dado mucha información, por eso tampoco te paramos, pero también somos conscientes de que tienes mucho que hacer. Entonces, queríamos comentar un poquito precisamente esto que acabas de decir, ¿no? ¿Cómo influyó Vigas tu forma de trabajar? O tal vez cómo pudo tu montaje, bueno, esto ya lo hemos ido comentando, influir el resultado final, sobre todo de aquella temporada, pero también hablando de lo que vino después, ¿no? A nivel personal yo sí que Vigas me influyó mucho. Yo ahí sé que soy consciente en cada día, o sea, hoy ahora cuando terminemos la entrevista me voy a poner a trabajar en esa pantalla que tengo delante, voy a seguir trabajando ahí con un documental que estoy realizando ahora, montando ahora de mi compañero nuevamente, pero Joan Ventura, y que yo ahí voy a aplicar aquello que con Vigas aprendimos juntos, es decir, yo voy a seguir aplicando aquello. Ha habido otros directores que me han enseñado matices, que me han enseñado cosas también, ¿no? Pero con Vigas lo básico lo aprendí con él. Ese rigor, esa sensación de que estás trabajando en algo importante y que tienes que, si puedes, convertirlo en algo todavía más importante, esa cosa de trabajar como si fuera definitivo siempre todo, la finura en el corte, que yo de alguna manera, y la figura, y luego el respeto por el sonido, que aunque hoy en día todo se ha dividido mucho, el sonido se trabaja por otro lado y tal, yo sigo montando el sonido como si mañana tuviera que estrenar en el cine eso que estoy montando yo, es decir, yo quiero que suene como luego quiero que suene en las salas de cine, y ya sé que la mecánica ahora es otra, pero yo sigo trabajando así. Y eso lo aprendimos juntos con Vigas, y pienso, me enorgullece saber que él fue, de alguna manera conmigo, empezó también a poder explicar su manera de trabajar, y yo la tomé como mía y me identifico totalmente con ese estilo. Yo luego, aparte de esto, sí, es que me cambió totalmente, con lo cual sí que efectivamente Vigas ha influido totalmente en mi carrera como montador y también en mi carrera como realizador. Luego he hecho documentales como realizador, y también tengo a Vigas siempre en mi mente. No me vienen otros directores a la mente cuando estoy trabajando en cine, y sí me viene Vigas. Y luego en el tema de cómo ha cambiado el montaje paulatinamente ha ido cambiando, la influencia de la publicidad, la influencia del videoclip. Hemos olvidado que existía el videoclip como un elemento narrativo que surgió de pronto y que pesaba en la propia publicidad, y mutuamente se trasladaban de uno a otro la estética, pero también luego la trasladaron al cine. Es decir, de algún modo se empezaba a hacer cine como se hacían los videoclips o como se hacía la publicidad. El lenguaje se modifica constantemente y es bueno que sea así. Y por lo tanto, los montadores, de algún modo, también, que somos los que manejamos, en nuestras manos está el manejo del lenguaje cinematográfico, también en el director, evidentemente, en todo el mundo, pero el montador es el que se moja más en ese terreno, está manejando lenguaje
tiempo y espacio constantemente en la sala de montaje. Con lo cual, de algún modo, evidentemente que constantemente se está cambiando la manera de montar, los códigos que sabemos hoy en día que el espectador es capaz de leer, son códigos que van mucho más allá de los códigos de lectura que tenían en los años 70. Es decir, el espectador permanentemente se va enriqueciendo sin saberlo, va sabiendo cada vez más cine, con lo cual nosotros también estamos al servicio de ese espectador y tenemos que darle un material que pueda entender y que sea más exigente cada vez, ¿no? No siempre es así, como sabéis, y a veces la exigencia no es la palabra que domina el tema, sino más bien otras cosas, ¿no? Pero sí, yo creo que ha cambiado muchísimo, y además yo ya como estoy como dejando el montaje de algún modo, no dejando el cine, pero sí el montaje, veo a compañeros míos que admiro profundamente y que son capaces de montar de un modo que yo ya no sería capaz de montar. Determinadas escenas de acción, por ejemplo, a mí me costaría muchísimo entrar ahí. Es un tipo de montaje que siempre he rehuido y me ha gustado poco, con lo cual admiro cuando veo cosas en Teresa Font o en otros montadores, que veo cosas magníficas de montaje y que yo ya sé que ya no haré nunca ese tipo de cine, ¿no? La edad también ahí pesa, ¿no? Ahora sí, bueno, para finalizar, Anastasi, acabas de mencionar que estabas trabajando con un documental para John Ventura. Sí. No sé si querrías ampliarnos un poco a ese respecto o de algún otro proyecto en el que estés pensando, ya como montador, ya no como tal vez montador, sino como acabas de decir, que pensabas continuar en el mundo del cine. Uh-huh. Sí, el proyecto en el que trabajo ahora es un proyecto que llevamos en él 3 años y algo más. Los proyectos de documental son siempre muy largos y en montaje llevamos 1 año y medio montando. Es decir, es una barbaridad. Estoy ya al límite de la paciencia mía y del propio director. Se llama Un vaso de agua para Helio y es una película documental que habla de los maquis, el movimiento maqui, el movimiento posterior a la guerra civil, donde unos luchadores siguieron luchando por la causa democrática en territorio español en general, pero en Cataluña también fue muy fuerte ese movimiento. Y se trata de un personaje, es Elio Ziglioli, que viene de Italia, que él ha sido partisano en Italia muy joven, y viene aquí, le atrae la lucha de los maquis españoles y se apunta a esa lucha. Entonces, este es un documental que comparte a las dos luchas, la lucha partisana en Italia y la lucha aquí en aquí. Entonces, es interesante, pero estoy realmente dándome cuenta de que estoy llegando al final de mi carrera como montador, porque me agota cada vez más. El montaje exige un tipo de dedicación y un tipo de concentración muy grande. Y entonces yo tengo mis proyectos personales de seguir haciendo documentales, seguir realizando documentales, y ahí está, tengo un documental para este con tiempo, es un documental que tiene que estrenarse en el 2027, con lo cual hay muchos años todavía en medio, y que habla de unos seísmos, de unos terremotos que hubo en la zona de Cataluña, de Olot, de Ripoll, de toda esta zona norte, prepirenaica y pirenaica, hace 600 años. Y como son recurrentes, se piensa que eso pueda volver a producirse con esa recurrencia de 600 años, y de algún modo será un documental grande, ese sí que pretende ser un documental importante, en que se explica eso, se explica lo que se produjo y los peligros de que se vuelva a producir y cómo de alguna manera actuar ante el hecho que puedan llegar a reproducirse esos hechos, ¿no? Y luego hay un cortometraje que hace tiempo que tengo pendiente de hacer, y algún día cuando tenga tiempo lo hago, y un largometraje de ficción basado un poco en mi historia personal, de mis raíces dobles. Mi padre era griego y yo soy catalán por parte de madre, y de algún modo eso genera una historia que a mí me gustaría contar algún día, pero eso ya es un largometraje de ficción que ya no sé, ahí está un poco más. A los 73 empezar con proyectos tan importantes en parte, pues realmente es un poco arriesgado, pero bueno, yo voy a intentarlo. No dudamos que tendrás éxito y enhorabuena por todo lo que has logrado. Vamos a intentarlo, Realmente. sí, lo he logrado, ahí está, y bueno, no es ni mucho ni poco, es mi vida y me lo he pasado muy bien, sinceramente. O sea, yo casi siempre en todo lo que he hecho, pues me lo paso muy bien, porque además estoy haciendo aquello por lo que luché. Yo luché para hacer cine y he hecho cine toda mi vida, llevo 52 años haciendo cine, con lo cual realmente de 70 empecé, pues sí, 52.
Estoy encantado de haber podido vivir esa experiencia. No todo el mundo ha tenido la suerte de poder vivir ese tipo de situaciones a nivel laboral. Desde luego, pues recalco la enhorabuena, Anastasia, y también el agradecimiento de este podcast y de todos nuestros oyentes, porque bueno, ha sido una de nuestras entrevistas más largas y más detalladas, y nos has aportado muchísima información sobre esa etapa tan importante de Bigas Luna, de la que se habla mucho, pero yo creo que no lo suficiente en comparación tal vez a otras películas que vinieron después y cuya influencia de esta primera etapa es muy reconocible, de hecho. Muchas gracias y hasta la Gracias. próxima. A vosotros Gracias. y hasta otra, cuando queráis. Y suerte con todos estos proyectos. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues así llegamos, ahora sí, al final de esta detallada e interesantísima entrevista con el montador Anastasi Rinos, montador de clásicos del cine catalán y español, entre los que se incluyen, como no, estos trabajos tan importantes de Bigas Luna, de los que hemos tenido la suerte de hablar con él en primera persona. Como saben, por primera vez en la trayectoria de este podcast hemos dividido el episodio en dos. Con tanta información y de tan alta calidad nos pareció muy importante darle el espacio que se merecía. Como saben, la primera parte se centraba en las películas Bilbao y Caniche. Si todavía no la han escuchado, sepan que está disponible donde quiera que nos estén escuchando ahora o en cualquier plataforma de podcast. En esta segunda parte, como acaban de escuchar, nos hemos centrado sobre todo en Ribbon. La generosidad y la calidad de información que nos ha proporcionado Anastasi Rinos, hemos de decir, es característica de todos y cada uno de los y las invitadas que han pasado por los micrófonos de este podcast en esta larga segunda temporada que comenzábamos a finales de 2021 sin saber muy bien a dónde llegaríamos, y aquí seguimos ya en los primeros meses de 2023 y con algún episodio más por publicar. De hecho, aprovecharemos un viaje a Los Ángeles el próximo mes de marzo para otro homenaje a Bigas Luna, para grabar nuestro próximo episodio. En este mes que viene, el mes de marzo, viajaremos por tanto a Los Ángeles. Es nuestra ciudad 22 en el Bigas Luna Tribute desde que comenzábamos en el Roxy Theatre de San Francisco en 2015. Betty Bigas y quien les habla, Santiago Fouz. Y aquí seguimos, casi cerrando el círculo con este regreso a California 8 años después. En colaboración con la Cineteca Americana, nada menos, un sueño para nosotros, presentaremos proyecciones en los cines Aero de Santa Mónica y en los Feliz 3 en Hollywood entre el 17 y el 24 de marzo. Pasaremos la trilogía de Retratos Ibéricos, como siempre, pero también Caniche, que pocas veces se ve en cines, y también Angustia. Una semana entera dedicada a Bigas Luna en un homenaje muy especial que llevábamos deseando desde hace años. El homenaje incluirá además una proyección del documental póstumo Bigas por Bigas en el nuevo Instituto Cervantes de Los Ángeles. Desde la ciudad de Los Ángeles grabaremos, como les digo, el nuevo episodio del podcast con un invitado muy especial y un episodio que esperamos lanzar durante esa semana del Bigas Luna Tribute LA. Toda la información sobre este nuevo homenaje y sobre nuestro próximo episodio la pueden encontrar en nuestra página web bigaslunatribute.info, también en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como Bigas Luna Tribute, una palabra como suena, y también en Twitter como Bigas Luna Homage. Hasta el próximo episodio, por tanto, le damos las gracias una vez más por su atención. Si están en Los Ángeles, vayan comprando sus entradas disponibles en la página web de la Cineteca Americana y les esperamos también en el próximo episodio del legado cinematográfico de Bigas Luna.